El otro día, primeramente, saludamos a las hermanas y a los alumnos y alumnas que van a seguir por el vídeo el tutorial Núcleo Carismático, Vida Fraterna y Misión. Vimos el otro día una panorámica general de lo que iba a ser estos 4 núcleos importantes, 4 charlas que vamos a dar sobre el núcleo carismático de 2 elementos importantes. Un elemento importante es la vida comunitaria. Lo dedicaremos hoy y la próxima vez que tendremos esa tarea importante de la vida comunitaria. Y la última parte, el último día que tendremos sobre la misión. Vamos a ver un poquito el núcleo de la vida fraterna. Podemos decir que hoy no existe vida religiosa consagrada sin comunión, sin comunidad. La vocación a esta forma de vida tiene como referente inmediato el seguimiento de Jesucristo vivido dentro de una comunidad cristiana. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia va describiendo cada vez con más fuerza la espiritualidad de la comunión, como manifestación de sí misma, como pueblo de Dios en camino. Como tenemos ahí en el recuadro amarillo, la comunidad congregada como verdadera familia, en el nombre del Señor, goza de su presencia, y lo tenemos en el decreto del Concilio Vaticano II, Perfecta Caritatis, número 15. En este contexto eclesial, la comunidad es un valor creciente en la vida religiosa. Siempre ha existido órdenes que la han cultivado especialmente, pero actualmente el reto de la vida comunitaria se percibe como un valor emergente para la vida religiosa en general, tanto referido a la vida interna como a la misión referida también a la vida comunitaria. Incluso a nivel antropológico viene presentando la importancia de la comunidad para el desarrollo equilibrado de la persona y su enriquecimiento. Sin unas relaciones interpersonales profundas y arraigadas, las personas carecen de uno de sus elementos centrales. Una de las notas importantes que se os piden a vosotras, las que están en formación, pues es si vivís la vida comunitaria. Uno de los criterios para saber discernir si una hermana o un hermano puede estar dentro de una orden, una congregación, es cómo es su vida comunitaria. Es una de las cosas que se os pide, especialmente la vida comunitaria. Ahí se juega una de las claves importantes del discernimiento es cómo es nuestra vida comunitaria o nuestras relaciones interpersonales bien arraigadas. En la vida consagrada vivimos ordinariamente en comunidad. Los niveles de satisfacción, por tanto, de quienes la formamos no suelen ser muy elevados. A pesar de la extraordinaria resistencia de esta institución, sin embargo, como vemos nosotros, el grado de disfrute y de pertenencia no es demasiado alto. Se atribuye a este santo, a San Juan Berman, esa frase que tenéis ahí: vida común, máxima penitencia. Nos hacemos hermanos y hermanos dentro de la vida comunitaria. Deberá ser así, sigue siendo así. Quisiera lanzar algunas propuestas que nos ayuden a poder cantar con el salmo la belleza de la vida comunitaria, de hermanos y hermanos a descubrir el camino y el método para construir el espacio de pertenencia, de maduración personal, de inspiración, de compromiso y de gozo. Qué bueno y qué agradable, nos dice el Salmo 133, es que los hermanos convivan unidos. Eso lo rezáis frecuentemente. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Si el Salmo 133 elogia la vida de comunidad, es un elemento importante. Es como el rocío del Hermón que cae sobre la montaña de Sion. Allí el Señor da su bendición y la vida para siempre. Partamos de un dato real.
Es difícil vivir en comunidad. Lo nuestro es una profecía exagerada de comunión. Es comprensible que no siempre lo consigamos. Nuestras comunidades agrupan a personas que no nos hemos elegido, sino que el que nos ha elegido es Dios. Y si nos ha elegido Dios, pues cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, con nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas. Con nuestras comunidades se agrupan a personas que no se han elegido, que son muy diferentes en su personalidad, hábitos, sentimientos, puntos de vista. Ahora se añade la diferencia de razas, de culturas e incluso de generaciones dentro de la misma comunidad. En una misma comunidad puede haber distintas generaciones y distintas maneras de pensar. Ser comunidad es un don y es un arte que tenemos que ir aprendiendo nosotros a diseñar la vida comunitaria. En la medida de que yo aporto a la comunidad, voy embelleciendo ese cuadro que es la vida comunitaria. Pero si yo me desengancho, difícilmente ese cuadro no será la hermosura que debe ser. Ahí tenemos que tejer un paño entre todos, los que formamos la vida comunitaria. Es un tejido que tenemos un telar y cada uno le corresponde una franja de ese telar. Luego es importante que haya comunión para realizar ese cuadro importante de la vida comunitaria. Es un don que solo se aprecia cuando se cultiva y si se está dispuesto a dejarse penetrar y transformar por los hermanos de la comunidad. Ser comunidad es peregrinar hacia una nueva tierra, pero con otros. En la meta se descubre el encanto del camino. Cuando nosotros hemos llegado, pues vamos descubriendo de que el Señor ha hecho con nosotros historia de salvación en la vida comunitaria. Para ser comunidad se necesita una fuerza aglutinante. Lo vemos ahí, es una fuerza, es una gracia y un arte. Se necesita la fuerza de lo alto. Por eso le tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a reconocer que las hermanas o hermanos que viven en la comunidad son don para mí. Como decía Francisco, el Señor me ha dado hermanos. Es un don, por lo tanto, el que nos da. A este comportamiento compartido, es decir, una causa ética a la que merece la pena entregarse, compartir con otros u otras pasiones. Produce entusiasmo, afecta interiormente y aglutina. Hay comunidad allí donde existe alguien que nos congrega. En la vida consagrada denominamos carisma a espíritu que nos aglutina a nosotros como vida personal. Veamos, por lo tanto, la base antropológica que tenemos nosotros para vivir la vida comunitaria. No hay vida sin comunión, no hay vida sin relación. Toda persona humana necesita para vivir de la relación. Si recordáis las hermanas, ayer celebrábamos, ¿qué celebrábamos ayer? El Día del Enfermo. ¿Y cuál era el lema del Día del Enfermo ayer? Acompañando en la soledad. Uno de los problemas que tiene el Papa determina que uno de los problemas que tiene actualmente la sociedad es la enfermedad de la soledad. Es un problema, la soledad. Y entonces toda persona tiene que estar en relación y en comunión con los demás. Al romperse las barreras de la incomunicación, se posibilita la vida. A mayor comunicación, mayor relación en nuestra vida. La vida religiosa es una forma de vida cristiana y humana. Es una forma estable, social y eclesialmente reconocida por la Iglesia a lo largo de su historia. Pero para que exista comunión es necesario previamente la persona individual, que debe ser acogida y fomentada. La soledad no nos humaniza.
Nos hacemos humanos en la medida en que nos relacionamos con los demás. El ser humano está necesitado de comunión y de comunidad. Este autor que tenéis ahí, este autor polaco, indica 3 niveles de comunión importantes en la persona. El nivel óntico, el más interno de la persona, el nivel vital y el nivel de existencial y espiritual. Estos niveles se interrelacionan. Si no falta alguno, adoleceríamos de su gravísimo desequilibrio. El primero nos une con el cosmos, con la naturaleza, con el entorno que busca la armonía deseada que ya predijo el profeta Isaías. La comunión vital sin la existencia nos lleva al aislamiento. Vivimos en nuestro propio cuerpo, pero comenzamos a existir bajo la mirada de otros. Todos nacemos 2 veces. En la naturaleza nacemos a la vida. En la sociedad nacemos a la existencia. La comunidad religiosa es una forma de vivir siempre y constantemente bajo la mirada del otro, de los otros. Los conflictos de la vida comunitaria están en la pérdida de la relación con los demás, pero no nos aíslas y nos desequilibrada nuestra manera de ver las cosas. La comunión en el Espíritu es sentirnos reconocidos por Dios. No basta la relación con el otro. Necesitamos ser reconocidos por el mismo Dios, sentirnos justificados por su gracia y sabernos hermanos con todo Él. Y en esta dimensión está nuestro anhelo, las utopías y los deseos y aspiraciones que recogen el ser del infinito que tiene todo su mano. Entramos en contacto con el misterio que nos envuelve, que nos apasiona, que nos guía hacia la plenitud, mirando la trascendencia. Veamos ahora cuáles son las raíces bíblicas de la fraternidad. La palabra fraternidad, vemos nosotros que tiene su raíz importante, la fraternidad, fraternitas, viene de ahí de esa palabra griega que tenemos ahí en la pantalla, es una palabra acuñada por el cristianismo. Aparece por primera vez en la carta del apóstol San Pedro. Sí se utiliza en las demás cartas, no la palabra fraternidad, pero sí se utiliza la palabra hermano o comunidad, eso sí, pero fraternidad como palabra, fraternidad, solamente tenemos esas 2 citas que tenemos nosotros ahí en la pantalla. Primera Pedro, capítulo 2, y Primera Pedro, capítulo 5. En el capítulo 2 nos dice: tratad a los demás con deferencia, amad a la fraternidad, temed a Dios y respetad al Rey. Se refiere a la comunidad como tal. El 1 Pedro 5, resistid los firmes en la fe, conscientes de vuestra fraternidad dispersa por el mundo, soporta los mismos sufrimientos. En este caso concreto, en la segunda cita, se resalta la actitud fraterna de los miembros que la forman unos con otros. Tenemos esa palabra de la fraternidad. Veamos dentro del Antiguo Testamento lo que nos habla de la vida fraterna. El pueblo de Israel tiene un proceso histórico en el que Dios lo fue educando como padre, educa a sus hijos. Y lo tenemos en el libro del Deuteronomio 8, 5, 6. Este fue descubriendo poco a poco que el prójimo era más que un semejante, era un hermano. A este propósito, en el capítulo 19 del Levítico, presenta una doctrina que es fruto de una maduración en la fe. Allí se habla de las relaciones entre los miembros de la comunidad de Yahvé y se presenta como norma que regula. En ello se prohíbe hacer daño a tu prójimo. Lo que hagas contigo, no lo hagas, lo que no quieres contra ti, pues no lo hagas con tu prójimo. Se defiende al trabajador y se le pide comprensión para los que tienen limitaciones. Se subraya en ese capítulo 19 del Levítico
la dignidad de la persona. Se prohíbe la calumnia y el odio. Se debe transformar al prójimo en verdadero hermano. Se pide que se ame como se aman ellos mismos, tanto entre los israelitas como los extranjeros que habitan entre el pueblo. Israel aparece como una comunidad de hermanos liberada por Dios de la esclavitud de Egipto. Los esclavos liberados en la experiencia de la Pascua. También el esclavo es prójimo, al que hay que amar como hermano. La conciencia de haberse liberado por Yahvé relativiza las diferencias sociales y crea relaciones de igualdad entre todas las personas que forman la misma comunidad. En el Antiguo Testamento transmite la experiencia de la fraternidad, que está basada fundamentalmente en relaciones solidarias de pertenencia al pueblo de Israel, que tiene su origen, como sabemos nosotros, pues todas las promesas que Dios ha hecho a Abraham y que se compromete con la alianza en el que inculca el amor y la preocupación por el prójimo. Es en la fraternidad donde se concretiza el ideal de una sociedad de personas libres porque han sido liberadas por Dios y hermanos porque el mismo Dios los ha convertido en una familia. El libro del Deuteronomio destaca la elección de Dios a favor de Israel. Por puro amor, por pura gratuidad, el Señor los llamó para vivir en una vida de seguimiento. Es una llamada que pide una respuesta fiel. No tendrás otros dioses, solamente tendrás como Dios a Yahvé. Es una elección, como nos indica el texto de Amós 3:2, a vosotros solo os elegí, a vosotros entre todos los pueblos, pero os pediré cuentas de vuestros pecados. En la literatura deuteronomista se resalta la elección de Dios, pero para una tarea, una misión. Los profetas tendrán la misión de alentar en momentos difíciles del pueblo, corregir los errores e infidelidades que el pueblo ha hecho frente a estos problemas de la vida comunitaria. Dios llama a formar un pueblo, a entrar en comunión con Él, y lo vemos nosotros especialmente en el libro del Éxodo. Es una llamada, por lo tanto, a la fidelidad. El libro del Éxodo es el que más destaca este aspecto de formar un pueblo. La pertenencia a esta parentela es signo de gratuidad de Dios, pero no es algo conquistado para siempre, e indica e imprime especialmente el deseo de la fidelidad con Dios. Al tercer hijo de Oseas se llamará no pueblo, pero inmediatamente el profeta habla que Dios no hace pasar de no pueblo a pueblo. Otro término empleado es cajal, que alude a la reunión o a la asamblea que forman todos los israelitas que tienen un punto en común, la fe en Yahvé. Y esa cajal, o lo que llamamos nosotros actualmente eclesia, es la comunidad de los que son fieles a Yahvé, formando una determinada comunidad creyente. El tercer Isaías orienta la fraternidad a la ayuda con los más necesitados. No se deberá volver el rostro al necesitado, ni al prisionero, ni al oprimido, al hambriento, al que no tiene casa. En resumen, todo el Antiguo Testamento, como vemos nosotros, ahí lo tenemos, una comunidad abierta a los más necesitados y no volver el rostro a los desvalidos, especialmente del profeta Isaías, como tenemos. El Antiguo Testamento transmite la experiencia de la fraternidad basada en la solidaridad, que da la pertenencia al mismo pueblo de Dios, que tiene sus orígenes en la promesa hecha a Abraham y que se compromete con la alianza que inculca el amor y la preocupación por el prójimo hermano, especialmente con los más necesitados. Si eso es en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Jesús, desde su perspectiva, nos presenta la vida comunitaria, la vida fraterna dentro del Jesús reunió alrededor de él una pequeña
una pequeña comunidad. Eligió a los que él quiso. Lo tenemos ahí. En el texto de Marcos 3, del 13 al 14 tenemos: después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a los 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos ahí esa actitud que tiene. Sigue las constantes de Dios a la hora de elegir. Escoge lo más insignificante. No eligió a los más poderosos y a los más preparados. Eligió a lo más insignificante. Escoge para desvelarles los secretos del reino. Si os acordáis ese texto de Jesús: Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has revelado a los sencillos y humildes y no se las has revelado a la gente poderosa. Para entrar en el compartir la solidaridad. No impone, respeta a todos y cada uno de los que forman esa comunidad. Valora a cada uno, sabe esperar y confiar. Confió hasta Judas, que lo iba a traicionar, y le dio hasta el último momento la oportunidad de cambiar. No adelanta cosas, sino que respeta el proceso personal de cada uno de ellos. A Santiago y a Juan, que eran los hijos del trueno, los tiene que parar de vez en cuando. Cuando fueron en un momento determinado, cuando fueron enviados no aceptaban el mensaje, pues ellos dicen: pues que baje el fuego sobre ellos. Y le dicen: para un momento. Qué pena que cada uno tiene su proceso personal. Porque tenemos la tentación, cuando tenemos trigo y cizaña, lo primero que queremos quitar es la cizaña. Y esperar. Cuando llegue el momento de la cosecha, entonces primero se quitará la cizaña y después se recogerá el grano. Igual en la vida comunitaria también. A veces queremos que las cosas adelantar procesos, no. En la vida comunitaria tiene sus procesos y hay que saberlos respetar. Jesús insiste especialmente en una fraternidad de todos. Esta fraternidad universal se expresa con la fuerza de la parábola del buen samaritano. El prójimo hermano es todo aquel que se encuentra en necesidad, aunque no pertenezca al pueblo escogido. Aunque sea fuera de nuestra religión, él es un hermano porque está necesitado. Un primer fundamento de la fraternidad lo coloca Jesús en el amor a Dios que tiene a cada persona. Cuando se le dirige la pregunta sobre cuál de los mandamientos es el primero de todos, Cristo responde que es el amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y añade: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, como sabemos nosotros, depende toda la ley y los profetas. Lo vamos a escuchar este próximo domingo. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Lo tenemos. Elige al grupo de los 4 primeros discípulos. Y tenemos nosotros, esos primeros discípulos que tenemos nosotros, ahí lo tenemos nosotros, elegidos para ser hermanos. Primero a Pedro, a 2 grupos de hermanos, Pedro y Santiago. Después Andrés y Juan. Elige a los 12 y les siguen hombres y mujeres en su camino y en sus enseñanzas. San Mateo insiste en la elección de la comunidad, da incluso normas de cómo deben regirse dicha comunidad de discípulos. Y si ya veis, una clave importante para la vida comunitaria la tenemos nosotros lo veremos después posteriormente en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Tenemos ahí una comunidad que supera las crisis, el caso del Calvario y el Galilea, comunidad, vamos a ver,
Veamos la comunidad. Perdón, es la anterior. El centro, por lo tanto. San Lucas se detiene en el tiempo. Es un grupo que va haciendo camino hacia Jerusalén. Como sabéis, a la hora de componer el Evangelio de San Lucas, a partir del capítulo 9, vemos que Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén y van siempre andando para llegar a la meta de su caminar, que será la ciudad de Jerusalén. Jesús insiste en la fraternidad de todos. Esta fraternidad universal se expresa con la fuerza de la parábola del buen samaritano. El prójimo, el hermano, es todo aquel que se encuentra en necesidad, aunque no pertenezca al pueblo escogido. El Espíritu es el que completa su aprendizaje. Jesús y el Padre están en el centro. La comunidad tiene su centro en la personalidad arrolladora del Maestro, que lo remite continuamente al amor de Dios Padre. De él debe también fiarse los discípulos. Es una vida insegura y itinerante. La fraternidad en el grupo de Jesús elige a los 12 con diversas sintonías. Para Jesús todos son iguales, hermanos e hijos de un mismo Padre. Entre ellos ha de darse el espíritu del servicio, en actitud de pequeñez y generosidad. Se le prohíbe llevar cuenta de los servicios prestados. Lo que haga tu mano derecha, ¿qué dice más el Evangelio? Que no lo sepa tu mano izquierda. Si hacemos una cosa buena, pues no lo publiquemos por ahí. El Padre que está en lo secreto te lo va a recompensar a ti, personalmente. No se admiten títulos honoríficos. Sabemos la pretensión de Santiago y Juan, su madre, en algunos evangelios es su madre el que pide que esté uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y le dice, no, el puesto lo tiene reservado mi Padre. El que quiera ser el primero entre vosotros sea el último. Buscar el dominio de paternidad sobre los demás. Es una comunidad abierta y testimoniante. Es una comunidad abierta, una comunidad itinerante. Se está abierta a todos y enviados a la misión itinerante sin equipajes. Es una comunidad que supera la crisis de Galilea u otras semejantes. Una comunidad que se desmorona ante la muerte violenta del Maestro. Lo traicionan, lo niegan, huyen o se dispersan. Pero el trabajo de Jesús se reaviva con la experiencia pascual. Su vuelta a la vida reaviva la vida de la comunidad y juntos testificarán el gozo de que el Maestro ha resucitado de entre los muertos. A veces tendremos que tener esa crisis de vez en cuando para volver de nuevo a encontrarnos con el que es el centro de nuestra vida comunitaria, como es el Señor. Vamos a ver la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Los sumarios que nos presenta San Lucas en los Hechos nos dan los ejes de la Iglesia, de cómo vivía la Iglesia primitiva. La experiencia del resucitado aglutina a los hermanos en la fe. Los simpatizantes, los nuevos miembros que se van incorporando dentro de la comunidad. Se presenta como una comunidad abierta a todos. En primer lugar, a los judíos, que se les llama hermanos. Pedro en su discurso tiene notas novedosas. Primero, es una unión de corazones. Al menos 3 expresiones se refieren a ella. Un solo corazón, una sola alma, idénticos sentimientos, estar a lo mismo, como nos dice en los sumarios, que están en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Otra de las características de la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, que es un punto de referencia para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida fraterna, comunidad de bienes.
Todo lo tenían en común, salvo excepciones de Ananías y Safira, que querían engañar a los apóstoles con el dinero de la venta del campo. Todos conocemos esa historia. Algunos galileos, al trasladarse a Jerusalén, vendieron sus posesiones, y otros de la ciudad hicieron lo mismo por la inminente llegada o venida del Mesías, del Señor. Esta generosidad continuará con la colecta paulina en beneficio de la comunidad madre de Jerusalén, como tenemos en 2 Corintios. La atención a los pobres hace referencia a la profecía que ya en Deuteronomio 15 se había anunciado. No habrá indigentes en medio de ti, pues Yahvé te bendecirá. Tercera característica, unión de corazones, comunidad de bienes, y tercero, comunidad unida, en dos claves importantes, en la oración y en la fracción del pan. La fracción del pan se realiza en las casas y va unida al banquete fraterno, como lo atestigua el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Como sabemos, de los cuatro evangelistas, 3 de ellos nos presentan el relato de la institución de la Eucaristía. San Juan, que le dedica muchos capítulos a la cena del Señor, pero no nos da la institución de la Eucaristía. Nos ha hablado anteriormente en el capítulo 6, se llama el capítulo del pan de vida. Solamente San Pablo será en la primera carta a los Corintios donde nos recuerda cómo hacían las Eucaristías o las celebraciones la comunidad y corrige pues algunos desmanes que habían surgido dentro de ellos. En lugar de los apóstoles es primordial. La comunidad fraterna de iguales no impide una jerarquización y diversidad de ministerios. Los 12 son los responsables de la comunidad. Los sumarios le atribuyen los ministerios, dos cosas importantes: la enseñanza y el gobierno de la comunidad. Y le acompañan a los apóstoles signos y prodigios. Lo vemos en el caso de Pedro, en el caso de Pablo y de los apóstoles, que hacen los mismos signos que hacía Jesús, pues los apóstoles también curan, sanan, resucitan a muertos. Su arbitraje es insustituible. Una comunidad agraciada. El Espíritu actúa en la comunidad. La gracia estaba con ellos. Gozaban, como nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, de la simpatía de los vecinos. Mirad cómo se ama. Una comunidad abierta a las nuevas comunidades que van surgiendo. Samaria, Antioquía, unidad como indica el apóstol Pablo, la comunidad madre de Jerusalén. Y continúa la comunidad de bienes mediante la colecta que se realiza en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén. Vemos ahí, por lo tanto, las características: unión de corazones, comunidad de bienes, comunidad unida en la oración y en la fracción del pan, con una comunidad que tiene una determinada jerarquía basada fundamentalmente en el lugar ministerial que tienen los apóstoles, y una comunidad agraciada y revestida por el amor del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Como sabemos, en el Evangelio de San Mateo tenemos un capítulo, el de los 5 grandes discursos que tiene el evangelista San Mateo. Uno de ellos está dirigido a la comunidad. Recordáis algunos sermones: el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de las parábolas, el sermón de la comunidad, el sermón escatológico. Ahí tenemos varios sermones, y uno de ellos lo dedica San Pablo, que cómo debe ser ante la problemática que vive la comunidad. Pues San Pablo en ese capítulo nos recoge cuáles son las enseñanzas de Jesús para la comunidad. Mateo en los diversos discursos nos presenta en el capítulo 18 el discurso eclesial, el discurso de la vida fraterna. Jesús, el Maestro, instruye a la comunidad, dirigida especialmente a los pequeños y a los hermanos. El evangelista piensa en una iglesia concreta que puede ser guiada por las instrucciones de Jesús. Ya lejano,
en el tiempo, pero acomodado a nuevas situaciones. Nos enseña cómo dar vigencia a los ideales de Jesús en una comunidad sometida a las normas, a las normales limitaciones humanas. Primer problema que plantea: problemas de las pretensiones. Para entrar en el reino de los cielos es necesario ser pequeños. El que se haga pequeño será mayor entre vosotros. Ser pequeño es ser niño, el que no cuenta nada. Hace referencia especialmente a la primera bienaventuranza que nos había dejado San Mateo en el discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. La prioridad son los débiles, los necesitados dentro de la comunidad. Segunda característica que nos presenta la comunidad de San Mateo: la convivencia entre grandes y pequeños. No se limita bien quién son estos grupos, podríamos entenderlos como lo hace Pablo: los débiles o los catecúmenos o bautizados. La existencia del evangelista es el escándalo de los pequeños. Hay que atenderlos y evitar los escándalos. Más le valdría atarse a una rueda de molino y lanzarse al mar. Es importante no crear deserciones en los que son débiles. Otro de los aspectos es cómo debemos acoger a los pecadores. La cizaña entre el trigo. Se constata el pecado entre los creyentes y en medio de la comunidad. La comunidad, a imitación del Padre, debe ser acogedora con los pecadores. La corrección fraterna en diversas etapas busca que el hermano no se pierda. Si todas las tentativas fracasan, toca comenzar de nuevo, considerándolo como un gentil o un publicano, con la posibilidad de que la misericordia del Señor lo toque y, como la oveja perdida, pueda volver de nuevo a la comunidad. Y no se indica excomunión. Uno de los temas, por lo tanto, es cómo debemos tratar al que ha cometido pecado y cómo la comunidad, a imitación del Maestro, tiene que estar siempre dispuesta a acogerlo. Somos como la oveja perdida que recoge a esa oveja perdida el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. En ciertas ocasiones el pecado del hermano es más difícil de tolerar, pues ofende directamente a otros miembros del grupo. La pregunta del apóstol Pedro se refiere a este caso y pretende ponerle límite a la praxis general de la tolerancia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Se planteaba la comunidad y nos planteamos a veces nosotros. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano? 70 veces, 7 veces o 70 veces 7. Y ahí, 7 veces. La tradición judía establecía la correspondencia entre el perdón divino y el humano. La tradición de unos libros judíos, la Misná, indicaba que Dios perdona 3 veces el mismo pecado. Pedro es generoso al ampliar a 7. Si los libros orientativos para los judíos decía que Dios perdonaba 3 veces el mismo pecado, aquí San Pedro le echa un poco más, 7 veces. Pero Jesús corrige hasta 70 veces 7, en comparación con la represalia ilimitada de la espada de Lamec, como vemos al comienzo del libro del Génesis. El perdón dentro de la comunidad debe ser siempre ilimitado. Frente a las correcciones que le deben hacer al hermano, siempre la comunidad tiene que ser un lugar de misericordia. Los que tienen tradición franciscana, si habéis leído alguna vez la carta a un ministro, ahí vemos como San Francisco nos dice que es necesario, aunque el ministro se ve que estaba ya harto de ser ministro, de ser provincial, y quería dejarse el cargo, y yo
porque me quito el cargo y ya está. Y entonces dice San Francisco, no, atiende al hermano, corrige al hermano, y si el hermano viene con misericordia y te pide perdón, pues tienes que aceptarlo con misericordia. Ahí está tu labor, acoger siempre al hermano con misericordia. Jesús está en medio de los suyos, y lo vemos nosotros. Jesús está presente en medio de la comunidad, no solo con su palabra, también con su presencia. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es la certeza de que la comunidad va a ser escuchada y acompañada. Ratifica la expresión tan querida por el evangelista Mateo, desde el comienzo hasta el fin. Dios con nosotros, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El sacramento de la acción del Padre, la comunidad ha de reflejar especialmente el actuar y la acción misericordiosa de Dios. Ella está llamada a ser signo de la misericordia en medio de los hombres, a ser sacramento de perdón. El pecador buscado y acogido por sus hermanos, la comunidad queda igualmente acogida por la bondad ilimitada de Dios Padre. Si vemos ahí en la comunidad de San Mateo, ahora vamos a ver otra comunidad, que es la comunidad que nos presenta el Evangelio de San Juan, especialmente en el capítulo 17. Es el discurso de despedida y oración sacerdotal que Jesús dirige al Padre por la comunidad fundada por Él. Tu Padre en mí y yo en ti. Hay una relación de intimidad entre el Padre y el Hijo. Lo fundamental es el don del Padre al Hijo y la obediencia del Hijo para con el Padre. El Padre le da el ser, la misión y la gloria. Le da para realizar esa misión y le da los discípulos para que lo glorifiquen. Lo ha acompañado en toda su misión y lo ha acompañado hasta la muerte para glorificarlo como Rey triunfador. El Hijo ha cumplido lo que el Padre le pedía. Ha manifestado su nombre. Ha cuidado de sus elegidos para que no perecieran. Ha sido el buen pastor de sus ovejas. Ahora que siente su despedida, le pide al Padre que los guarde en su nombre. Y dos cosas importantes le pide: que sean uno en nosotros. Es una unidad adquirida que debe ser conservada y afianzada. La unidad de los discípulos tiene su fuente en la unión del Padre y del Hijo, y está destinado a reflejar a través por medio de su amor fraterno, la unidad de Padre e Hijo. Y, importante, la proyección a la unidad. Los discípulos unidos a la vid deben dar fruto. Gracias al testimonio de ellos, numerosos hermanos se unirán a los apóstoles. Por ellos Jesús también pide. No solamente pide por los apóstoles, sino por todos aquellos que a través del testimonio de los apóstoles vivan en comunión con Él. Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre la vida comunitaria o la vida fraterna. Para el apóstol Pablo, la comunión con Cristo y la vocación a formar la comunidad eclesial crea vínculos fraternos entre los creyentes. Vínculos que tienen una raíz y su origen en Dios y en Jesús. Esto explica el uso tan frecuente del término hermano y hermana. Más de 130 veces el apóstol Pablo utiliza este vocablo, mientras que en los evangelistas estos términos se usan predominantemente para significar una fraternidad natural. En Pablo predomina el sentido religioso de este término. Significa especialmente ser copartícipes en la misma fe, que une a los creyentes en la fraternidad fundada por Él, que viene a ser el primogénito de entre muchos hermanos, a quien Dios ama. Esta fraternidad en Cristo acerca a los creyentes entre sí, pero lo relaciona tan fuertemente con Jesús que dar escándalo a un hermano es pecar contra Cristo. El segundo sentido es de cooperar en el misterio de la evangelización. La fraternidad en el Nuevo Testamento tiene su expresión máxima en la aparición de la comunidad primitiva. En ella se palpa sensiblemente el primer fruto
que puede dar el Espíritu Santo, que es el amor. La fraternidad del Nuevo Testamento tiene una novedad en relación a lo que se pide en el Antiguo Testamento. El amor al prójimo hermano debe ser la característica propia del mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La diferencia en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el punto de referencia de nuestro amor es Jesucristo. Como Jesús nos ha amado, así debe ser nuestro amor. La fuente no es otra que el Padre, a quien todo procede. El Hijo se ha hecho nuestro hermano, el Espíritu nos transforma en hijos y nos congrega en comunión de la Iglesia. Esta fraternidad tiene como meta la comunión de la unidad trinitaria. La fraternidad cristiana es el lugar donde Cristo se hace presente y donde se manifiesta, en forma imperfecta y limitada. El amor de Jesús y el amor trinitario son, por tanto, fuente y modelo y principio y término de la fraternidad, a lo que los hombres han sido llamados como parte fundamental del proyecto de Dios en la historia. Lo vemos ahí presente en esa tarea de la realización que tenemos nosotros. Esa palabra, el fruto es el amor, el Espíritu nos transforma en hijos y en hermanos, nos congrega en la misma comunión, el Padre por el Espíritu nos introduce en la comunión de ser hijos de Dios. Veamos la historia de la vida fraterna dentro de la historia de la Iglesia. Veamos la patrística y vamos a ver cómo este grupo de teólogos de la Iglesia ve el sentido fraterno y cómo lo viven ellos. Otro testimonio de la comunidad antigua va en la misma línea. En ellos se ve la fraternidad como el ideal máximo al que hay que tender. Es el bien supremo que nos ha legado Jesús. A él hay que cantarle en la concordia y la armonía del ágape, escribía San Ignacio de Antioquía a la comunidad de Jesús. Testimonios semejantes los encontramos en Ireneo y Tertuliano. El primero insiste en la fraternidad, en que la fraternidad es lo que diferencia a los que se mantienen fieles a la fe y los que se apartan de ella. Tertuliano, en su apologética, defiende a los cristianos de las falsas acusaciones que se hacían. Insiste que solo se pueden ser acusados de vivir en la fraternidad. El amor al grado en que los conocen dicen: ved cómo se aman y están dispuestos a morir los unos por los otros, como tenemos expuesto. Los escritos del segundo siglo comienzan a construir una reflexión sobre el centro al Cristo hermano. En torno a ese centro se establece una iglesia que se va considerando como una fraternidad de hermanos que tiene una misma fe. Durante el siglo III se reflexiona y se amplía y se articula en diversos aspectos el vocabulario de la fraternidad. Se hace más frecuente y variado. Clemente nos dice: oh benefactor y amigo de los hombres, que has querido ser su hermano, cuando hubiera podido ser su Señor. Llevó incluso su bondad hasta morir por nosotros. Lo vemos ahí, los padres de la Iglesia que tenemos. San Cipriano, esta reflexión se centra en la figura de Cristo, que se ha hecho hermano del hombre por su encarnación y lo llama a compartir con él la filiación divina y la herencia eterna. De esta realidad fundamental se derivan las exigencias de la vida cristiana. El autor, como Máximo Turín, dirá de las cosas con mucha claridad: y así, en fraternidad de caridad, todo está utilizado en común. Pero no lo olvidemos, la fraternidad en Cristo supera a la de la sangre. En efecto, la fraternidad de sangre evoca solamente la semejanza del cuerpo, mientras que la fraternidad de Cristo manifiesta la unanimidad del corazón y del alma, como está escrito: los creyentes tenían un mismo corazón, tomando como referencia el texto de los Hechos de los Apóstoles. Los padres de la Iglesia, partiendo del ejemplo de los primeros cristianos y de la consideración de los hermanos como templo de Dios, invitan con acentos proféticos a compartir los bienes materiales que tenían
con los demás. Recuerdan que antes que en los templos de piedra, Cristo está presente en los templos del hermano necesitado. Han sido los documentos sociales de la Iglesia los que especialmente en nuestro siglo han vuelto a insistir en la fraternidad cristiana como signo e instrumento del reino de Dios. Veamos, continuamos viendo nosotros. Pasamos a la fraternidad vista en el monaquismo. Esta experiencia de fraternidad se fue condensando de manera particular en la vida de los monjes, desde San Pacomio, que marca el paso del anacoretismo a la vida cenobitical. Anacoretas son ermitaños, cenobitas son los que viven en comunidad. Hasta los más recientes institutos religiosos, un punto clave ha sido siempre la vida de fraternidad. Y San Pacomio, en sus reglas, dice: si uno de los hermanos experimenta rencor contra su jefe de casa, o al mismo propósito tiene alguna queja contra un hermano, aquellos hermanos de observancia y de fe sólida deberán escuchar y juzgar sobre sus asuntos. Y habla especialmente de la insistencia de la comunión, la fraternidad, la autoridad y la vida común. La espiritualidad del monaquismo se resumía en una fórmula: los monjes viven la vida apostólica, es decir, la vida semejante a los apóstoles y de la comunidad de Jerusalén. Más todavía, como tenemos ahí, Casiano ve en el monacato la prolongación de esa comunidad. San Pacomio presenta una fuerte preocupación por una vida de comunión entre los monjes. Sufre por la falta de ella en la sociedad de su tiempo. Invita a llevar el peso de los hermanos y a solidarizarse con todos los hombres. La fraternidad para él es una vida de amor intensa y de servicio mutuo. La comunidad monástica de San Basilio es una forma ordenada que busca el equilibrio comunitario. La fraternidad es la mejor manera de vivir la vida cristiana. Vincula a la comunidad monástica de los campos a las periferias de las ciudades y los conecta con la autoridad de los obispos. Es una fraternidad de consenso donde resalta sobre todo la caridad, la fe, especialmente. En la tradición monástica de la fraternidad se encuentra el abad, un padre común que coordina y organiza la vida de los monjes, de tal modo que las fuertes se sienten estimulados a dar más y los débiles no se retraigan y se desanimen. Otro de los elementos importantes que tenemos nosotros es la figura de que conocemos nosotros de la vida monástica en Occidente. Si los otros están en el mundo oriental, ahora tenemos al padre del monaquismo occidental, que es San Benito. Resalta la estabilidad, peregrinar continuo, la obediencia y la conversión de costumbres vinculados a la pobreza y la castidad. Es una búsqueda continua de Dios. Es una familia organizada, independiente y autosuficiente. Resalta en Benito los tres elementos. Ahí falta uno que está tapado con el este. Estable, ordenado y en armonía. Como tenéis ahí el texto, el bien de la obediencia no solo ha prestado a todos a la persona del abad, porque también ha de obedecerse los hermanos unos a otros, seguros de que por este camino de obediencia llegarán a Dios. Tienen preferencia los mandatos del abad o de los prepósitos por él constituidos, mandatos a los cuales no permitimos que se antepongan otros órdenes particulares. Por lo demás, obedezcan todos los inferiores a los mayores, con toda caridad y empeño. Y si alguno es un porfiador, sea castigado, según nos dice en la regla 71. Y tenemos el texto que falta, el trozo que falta, simplemente tenéis armonía. En armonía. San Agustín lo tenemos nosotros también presente en ese también. Manifiesta la importancia entre los miembros de la fraternidad. En la comunidad agustiniana no queda absorbida la personalidad,
sino al revés, se desarrolla más fácilmente por la comunidad que es fruto de la amistad, que engendra y nutre la fidelidad y la confianza, la sinceridad y la comprensión. El centro de la comunidad agustiniana se basa en la caridad, la pobreza, la humildad, la continencia. La novedad que aporta San Agustín es unir al monaquismo con el ministerio sacerdotal. Son los canónigos los canónigos de San Agustín. Veamos otra clave importante, que son los mendicantes. La aparición de los frailes o hermanos en el siglo XIII revoluciona el concepto de la vida religiosa y la adapta, como sabemos, a las nuevas circunstancias sociales. Una doble fraternidad impulsa a los mendicantes, la interior, al grupo, que lo hace demostrar que es posible vivir los valores del Evangelio en un mundo burgués y materializado. Y especialmente la característica nueva es la proyección apostólica que lo conduce a atender fraternalmente a los cristianos en un periodo de abandono pastoral. Y tenemos ahí, por lo tanto, la regla, una de los grandes mendicantes es San Francisco. Y donde quiera que se encuentren los hermanos, muéstrense familiarmente, mutuamente entre sí, y confiadamente manifiesten el uno al otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a sus hijos carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Y si alguno de ellos cayera en enfermedad, los otros hermanos le deben servir como quieren ellos ser servidos. Tenemos la regla, capítulo 6. Vemos ahí está. Después sabemos que si esa es siempre la vida religiosa, es fiel a las inspiraciones del Espíritu, que en cada momento va suscitando instituciones que respondan a las peculiaridades propias de cada época. O en el siglo XIII, las órdenes mendicantes. Y vemos que para una nueva etapa como es la historia moderna, va a crear lo que se llaman las congregaciones religiosas. Las reformas del siglo XVI. Al mismo tiempo se insiste en una mayor austeridad y abnegación evangélica. Pretenden establecer la igualdad fraterna, renunciando a las diferencias sociales que habían introducido en los conventos. La vida en común, en lo exterior, por justas razones, y nuestro estilo de vida personal y comunitario ha de ser sencillo, hospitalario, abierto, teniendo en cuenta siempre el mayor servicio divino. De ordinario no se prescriben algunas penitencias o asperezas que por obligación hayan de hacer, pero que cada uno puede hacer las que le pareciese que más le han de ayudar espiritualmente con aprobación del superior, y la que los superiores podían imponer por esa misma razón. Como una expresión de esta fraternidad, renuncian a los apellidos que traían consigo distinciones poco evangélicas, y como en el caso de la Reforma teresiana, se busca comunidades más pequeñas que permitan vivir más fácilmente la comunión en una integración apoyada en la fe y el amor cristiano. Santa Teresa hablará de una comunidad reformada como un pequeño colegio de Cristo, en el que todos deben amarse y ayudarse. Con el pasar del tiempo, la vida fraterna se va transformando con frecuencia en una vida de observancia organizada. Comenzó a predominar el aspecto colectivista sobre el comunitario fraternal. Esto pasó a un segundo plano. Se cayó con frecuencia en un individualismo en el seno de un grupo, generalmente bastante numeroso y estructurado piramidalmente. Veamos, la tenemos ahí estructurado piramidalmente. Tenemos, en la actualidad, a partir del Concilio Vaticano II, se ha descubierto la importancia básica de la fraternidad en la vida religiosa. Esta se presenta como una vivencia fraterna del Evangelio. Se dice con razón que allí radica su principal testimonio,
que es la forma de hacer presente la salvación de Jesucristo que posibilitó la comunión fraterna entre los hombres. La vida fraterna, aún vivida en imperfecciones, aparece como una expresión de la fuerza reconciliadora del misterio pascual que actúa en la pobreza del hombre egoísta. La toma de conciencia del carácter relacional del hombre y el sentido comunitario de la historia de la salvación han hecho ver que la comunión cristiana no es una estructura externa, sino una realidad interior. Esta expresión y esta reflexión sobre la vida fraterna vivida en la vida religiosa está impulsada a una apertura integradora hacia el pueblo de Dios. La comunidad eclesial de base o otros grupos cristianos tratan de recuperar la dimensión fraterna de la historia de la salvación perdida en el enfoque individualista de la fe. La fraternidad cristiana sale al encuentro de las tres necesidades psicológicas fundamentales del ser humano, vistas desde la perspectiva del Evangelio. La primera es necesidad de amar y ser amado. El ágape que hunde sus raíces en Dios encuentra su camino y su realización. Segundo, ser útil. Todos necesitamos sentirnos útiles. Por eso una persona que no tiene trabajo pues se siente que es útil, pero que no da de sí, no produce nada. Es una de las cosas. Lo primero es amar y ser amado. Yo puedo amar si antes he recibido amor. Si no he recibido amor, pues me costará en mi vida. Si en los primeros años de mi infancia no he sentido el cariño y el amor de los míos, pues ahí hay una laguna que es necesario pues ayudarle a esa persona a que supere o que esa laguna pues sea llenada por el amor de nuestro Señor. Otra, como hemos dicho, de los intereses importantes es ser útil. Tiene un campo en la esperanza cristiana que lucha por la transformación de la sociedad y del mundo. La última necesidad, comprender el sentido de la existencia. Puede encontrar su satisfacción en la fe que llega a ver y a juzgar en el grupo dialogante la realidad en la que estoy yo viviendo. Vemos, por lo tanto, la comunidad religiosa al insertarse desde su propia fraternidad es la más amplia que podemos encontrar nosotros en la vida comunitaria. Es la más amplia comunidad eclesial, reciben y dan aportes en la relación de la coinonía cristiana. Vemos ahí, por lo tanto, el pluralismo del Estado. Como sabéis, después del Concilio Vaticano II proliferan las pequeñas comunidades cristianas. Dentro de España se dieron, y en América también sobre todo, comunidades eclesiales de base. Es el sentido fraterno lo que se promueve dentro de la vivencia cristiana. Y aparece lo que se denomina el pluralismo de modelos de vida cristiana, de vivir la fraternidad. No es un solo modelo, sino hay diversos modelos que asumen las características de la cultura y los valores religiosos propios de cada una de las cosas. La vida consagrada se da, por lo tanto, en múltiples facetas en este periodo de la actualidad que tenemos. Vamos a ver ahora, una vez viendo un poco la panorámica de esa vida religiosa, vamos a ver ahora a continuación la teología de la vida fraterna. Vamos a ir viendo esa teología. La vida en comunidad no es un grupo que se une cristianamente para vivir en santidad. Es la participación y el testimonio cualificado de la Iglesia, que es misterio, en cuanto a expresión viva y realización privilegiada de su peculiar comunión, a la gran coinonía o comunión trinitaria, en la que el Padre ha querido hacerse partícipe a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. La vida fraterna sabemos, por lo tanto, que es un don del Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un corazón de carne. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Lo vaticinaba el profeta Ezequiel. La vida fraterna es un proyecto directamente
directamente enmarcado dentro del amor de Dios. Nos quiere comunicar la vida de comunión. La vida fraterna es un don del Espíritu, antes de ser una construcción humana. Dios nos da ese regalo, pero no nos lo da como en esa historieta que conocéis todos vosotros, que quería en una tienda donde se vendían los mejores deseos. Y todo quería la gente ir a recoger esos grandes deseos. Pero el comerciante únicamente daba semillas. Hay que necesario hacerla fructificar. La fraternidad por sí sola no va a venir, si no nos empeñamos todos en construirla, ya que es un don que nos viene, que nosotros debemos hacerla desarrollar dentro de nuestra vida cristiana. Sabiendo que la vida fraterna no es de nuestra propia iniciativa, sino que es un don de Dios, debemos tener una profunda reverencia como merecen los votos. La congregación revela la sublime don del amor de Dios con respecto a nosotros, los humanos que tenemos en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida comunitaria, como nos lo ha destacado especialmente Vida Consagrada, el documento parte que la vida comunitaria, la vida consagrada, tiene sus raíces en la vida trinitaria. La experiencia del Padre y del Espíritu en la vida fraterna la tenemos nosotros ahí presente dentro de nuestra vida personal. Jesús es quien nos revela el rostro del Padre. Al Espíritu se la experimenta en la aparición de la comunidad que se funda como primer fruto la presencia del amor. Él es quien está cerca con y en la comunidad. En los carismas que suscita y sostiene y hace madurar la fraternidad se percibe como su fuente y como su guía. Entonces el Padre es el que nos mantiene unidos en esa vida comunitaria. Después tenemos la experiencia de Cristo en la vida fraterna. La vida fraterna como experiencia de la vida de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Jesús está presente en cada persona. Desde la perspectiva cristiana es una realidad que es aceptada por la fe. Aquí radica la originalidad de la misma. La vivencia, el que nos une en la vida comunitaria a cada uno. En un matrimonio, ¿quién nos une? Jesucristo. En una vida comunitaria, ¿quién nos une a nosotros los hermanos? La experiencia común que tenemos de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. El centro de la vida comunitaria lo tenemos en Jesucristo. Jesús es el que nos une con cada uno de los hermanos de la comunidad cristiana. Por este testimonio llegamos a la conclusión de que el amor gratuito del Padre es la base de una comunión de vida. La razón está en que el amor del Padre para amar al hombre ha de fundarse en él un bien divino. La vida de ese amor del Padre llega hasta el extremo de darnos el máximo bien, que es su propio Hijo unigénito, en quien tiene puesta toda su complacencia. Entonces es importante que vivamos intensamente nuestra vida cristiana. Como conclusión, Cristo nos muestra el camino a seguir para que nuestra vida fraterna sea realmente una expresión visible y concreta de nuestra misión, construir la civilización del amor. La vida fraterna, como nos recordará el documento de Vida Consagrada, es el reflejo del amor trinitario. En este camino de pobreza y de persecución por el que marcha la Iglesia hacia los hombres, con los frutos de la salvación se sitúa la gracia inmensa que es la vida fraterna de los consagrados. La vida fraterna es para la Iglesia lo que es la unión social y visible de la Iglesia es para el Espíritu Santo. En último término, lo que la humanidad de Cristo es a la divinidad. De la unión social pobre y anegada brota la profesión de la vida fraterna. La comunidad religiosa es, pues, con propiedad, una iglesia pequeña, que fomenta los valores redentores que constituyen la esencia de la misma iglesia. El amor es la virtud por excelencia en donde se debe vivir la vida comunitaria, la vida de la iglesia. El amor no solamente es la más ascendente de las virtudes cristianas,
es el cometido de esa vida cristiana. Los consagrados son signos y testigos de una anticipación de la vida celestial a la vida terrena, que no puede hallarse en sí misma su perfección, sino que debe orientarse cada vez más a la vida eterna, un futuro ya presente en germen en la gracia generosa de la esperanza. Por todas estas razones, la Iglesia quiere que la vida consagrada florezca siempre para revelar mejor la presencia de Cristo en su cuerpo místico, donde hoy vive renovado en sus seguidores los misterios que nos revela el Evangelio. Asimismo, hay que conocer como ayer sigue siendo importante el testimonio de la pobreza que los religiosos presentan como secreto y garantía de una riqueza espiritual mayor, el de la obediencia profesada y practicada como fuente de verdad. Y terminamos con esas frases de uno de los especialistas de la teología de la vida comunitaria. A veces es más difícil escuchar el grito de los pobres más alejados que el grito de nuestros hermanos y hermanas dentro de nuestra propia comunidad. No hay nada que nos atraiga para responder a los gritos de las personas que están con nosotros todos los días y que más bien nos altera los nervios. Quizá podremos responder al grito de otros cuando hayamos reconocido y aceptado el grito de nuestro propio dolor personal. A veces somos muy dados a los de fuera y nos olvidamos también de que los hermanos de nuestra comunidad pues también necesitan vivir nuestra vida cristiana. Planteamos ahora las preguntas. Esto cómo lo vais haciendo en las demás asignaturas, cómo lo vais entregando o cómo lo vais haciendo. Yo lo voy a, toda la presentación os la voy a, la primera ya está puesto, lo que pasa es que me he equivocado yo y me ha dicho Domingo que hay que cambiar otro sitio, creo que lo va a cambiar. Lo tenéis en el aula virtual, en donde está el apartado de carismático de la comunidad y la misión, está la presentación y la ficha de trabajo. Y también tenéis la charla en vídeo, por si queréis continuar vosotros viéndola. Y a la hora de las preguntas, pues repasáis lo que tenéis ahí en las preguntas. Para este tema de hoy son los siguientes. ¿Cuáles son los fundamentos evangélicos de la vida fraterna? Veíamos varios modelos de vida evangélico. Indica los pilares de la vida fraterna según San Pablo y los hechos de los apóstoles. Veíamos una referencia, cómo era la comunidad de los hechos de los apóstoles y cómo eran los elementos. ¿Cómo influye el monaquismo, las órdenes, congregaciones religiosas al espíritu fraterno? Apareció suscitada por el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia deja de ser una iglesia perseguida y se convierte en una iglesia del Estado, los monjes se apartan de las ciudades y quieren vivir las exigencias del Evangelio aparte. Y aparece y surge lo que va a ser la vida monástica. Primero la vida benéfica y después la vida monástica, para mantener el rigor y la ascética de la vida cristiana, ya que cualquier persona que quería medrar dentro del imperio, como el emperador era cristiano, pues hacía cristiano simplemente para tener mejor puesto en el imperio. Entonces, pues el cristianismo se había desvanecido. ¿Cuáles son las bases teológicas de la vida fraterna? Ahí tenéis las preguntas que os indican en el apagas eso y ya pregunta que tengáis vosotros. Pero me gusta que preguntéis vosotros, y aunque lo tengáis ahí,